curso Enfoque de Género y Movilidad Humana en la Gestión del Riesgo de Desastre. Bienvenidos y bienvenidas al módulo 3, Movilidad Humana y Gestión del Riesgo de Desastres. En la primera unidad de este módulo analizaremos por qué existe la movilidad humana, a la luz de algunos conceptos fundamentales, los flujos migratorios y las fases del proceso de movilidad humana. Los objetivos de este módulo son sensibilizar sobre la movilidad humana como una dinámica social, cultural y económica de las personas, comprender las situaciones de emergencia y desastres que generan situaciones de movilidad humana, conocer las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados sobre los derechos de las personas en situación de movilidad humana, los mecanismos de articulación y coordinación a nivel local para garantizar sus derechos y protegerlos. ¿Usted o algún familiar suyo han vivido un proceso migratorio? Lo más probable es que la respuesta sea sí. La gran mayoría de personas tenemos como origen un proceso migratorio o tenemos familiares que lo viven. Que este hecho sea un motivante para sensibilizarnos, comprender y conocer más en relación a la movilidad humana. ¿Por qué existe la movilidad humana y cómo se relaciona con los desastres? La humanidad ha estado en movimiento desde los tiempos más antiguos. La migración voluntaria y los desplazamientos forzados han estado ligados a la condición humana a lo largo de la historia, y la gran mayoría de la población mundial probablemente los habrá experimentado en su historia familiar. En relación a sus causas, algunas personas se desplazan en busca de nuevas oportunidades económicas y nuevos horizontes. La creciente integración de los mercados laborales y la reducción de los costos de transporte, así como la existencia de redes sociales, de información y de comunicación consolidadas, son todos ellos factores que contribuyen a fomentar la movilidad. Otras lo hacen para escapar de los conflictos armados, la pobreza, la inseguridad alimentaria, la persecución, el terrorismo o las violaciones y abusos a los derechos humanos. Hay quienes se desplazan por los efectos adversos del cambio climático, de desastres u otros factores ambientales. Los desplazamientos ocasionados por desastres de origen natural, incluidos los efectos adversos del cambio climático, es una realidad y constituye uno de los mayores retos humanitarios que enfrentan los estados y la comunidad en la actualidad. Cada año, millones de personas se ven obligadas a desplazarse a causa de desastres ocasionados por amenazas naturales, tales como inundaciones, tormentas tropicales, terremotos, deslizamientos, sequías y el deshielo de los glaciares. Por otro lado, la movilidad humana puede producir mayor exposición de las personas por el asentamiento en zonas de riesgo a consecuencia de procesos migratorios y sus condiciones de vulnerabilidad. Un informe del Secretario General de las Naciones Unidas señala que el grueso de la migración internacional obedece a factores económicos. Sin embargo, en el caso de los refugiados y los desplazados internos, los conflictos armados, la violencia, las persecuciones, la represión política y otras violaciones graves a los derechos humanos se cuentan entre las causas principales de los desplazamientos. Las malas estructuras de gobernanza, que, más que combatir, perpetúan en el campo institucional la exclusión, la marginación y la discriminación, constituyen a menudo razones estructurales para los grandes desplazamientos. Ahora, vamos a conocer algunos conceptos fundamentales en materia de movilidad humana. En el Ecuador, el concepto de movilidad humana ha reemplazado recientemente al de migración. La movilidad humana se define como los movimientos migratorios que realiza una persona, familia o grupo humano para transitar o establecerse temporal o permanentemente en un estado diferente al de su origen o en el que haya residido previamente.
que genera derechos y obligaciones independientemente de la situación migratoria. Es importante tener en cuenta que se está hablando de un proceso complejo en el que confluyen factores diversos que se interconectan e interactúan. La movilidad humana comprende una amplia categorización de situaciones definidas en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. A continuación, veremos las diferentes categorías. Las personas ecuatorianas en movilidad son las ecuatorianas y los ecuatorianos que han salido del país o vivieron fuera por algún tiempo y volvieron para radicarse nuevamente. Tenemos dos categorías. Emigrante es toda persona ecuatoriana que se moviliza hacia otro estado con el ánimo de fijar su domicilio o residencia de forma temporal o permanente. Ecuatoriano retornado es toda persona que radicó en el exterior al menos 2 años o que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad calificada por la Autoridad de Movilidad Humana y que retorna al territorio nacional para establecerse en él. El segundo grupo de personas son los extranjeros y extranjeras en el Ecuador, que incluye a las personas que no son nacionales del Estado ecuatoriano y que se encuentran en el territorio en condición migratoria de visitante, temporal o residente. Esta categoría incluye a las siguientes personas. Inmigrante es toda persona extranjera que ingresa al Ecuador con el ánimo de fijar su residencia o domicilio de forma temporal o permanente en el territorio. Visitante temporal es toda persona extranjera con categoría migratoria de transeúnte, turista y solicitante de protección internacional. Transeúnte: toda persona extranjera que transita por el territorio ecuatoriano en calidad de pasajero en tránsito, tripulante de transporte internacional, trabajador migrante temporal o persona que resida en zona de frontera. Finalmente, turista es toda persona que llega al Ecuador con el ánimo de realizar actividades turísticas. El tercer grupo de personas son las personas extranjeras sujetas a protección internacional. La protección internacional tiene lugar cuando el país de origen o residencia habitual no puede garantizar la vida, la integridad o la libertad de una persona y se requiere que otro Estado la proteja. La protección internacional se ampara en la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados, además de instrumentos internacionales sobre asilo. Todos ellos reconocen los derechos específicos de la población y establecen los criterios de protección de los que son responsables los estados, la comunidad internacional y las organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En el Ecuador, la Ley Orgánica de Movilidad Humana establece que la protección internacional es un mecanismo subsidiario destinado para asegurar el acceso igualitario y el ejercicio de los derechos de las personas que ingresen al territorio ecuatoriano, cuando su estado de origen o residencia no puede otorgarles tal protección. Esto incluye el derecho a no ser devuelto a su país de origen o a un tercer país donde su seguridad o supervivencia puedan ser amenazados, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador. Será reconocida como refugiada en el Ecuador toda persona que pudiese ser perseguida debido a temores fundados por motivos de etnia, género, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, que se encuentre fuera de su país de nacionalidad o no pueda o quiera, a causa de dichos temores, acogerse a la protección de su país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuvo su residencia habitual, no pueda o no quiera regresar a él. También puede ser reconocido como refugiado quien ha huido
o no pueda retornar a su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y no puedan acogerse a la protección de su país de nacionalidad o residencia habitual. El asilado diplomático es toda persona extranjera cuya vida, libertad o integridad se encuentre en peligro inminente por razones de persecución política, generada desde su estado de origen o desde cualquier otro estado. Persona apátrida es quien no sea reconocida como nacional por ningún estado conforme a su legislación. Otro grupo de personas en movilidad humana que necesita de protección, sean o no nacionales ecuatorianos, son las víctimas de trata de personas y de tráfico de migrantes. Víctima de trata de personas es quien haya sido objeto de captación, transporte, traslado, entrega, acogida o recepción en el país desde o hacia otros países, con fines de explotación de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio para un tercero. Víctima de tráfico ilícito de migrantes es la persona que haya sido objeto de migración ilícita desde o hacia el territorio del Estado ecuatoriano, con el fin de obtener beneficio económico de manera directa o indirecta, u otro beneficio de orden material en favor de un tercero. El enfoque de movilidad humana asume las diferentes dinámicas, es decir, la salida, el tránsito o permanencia en un lugar diferente al de origen, residencia habitual y retorno, como factores decisivos en el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas con independencia de su nacionalidad y calidad migratoria. A esta lista de conceptos se debe agregar el desplazamiento. Por un lado, en relación al desplazamiento forzoso, la Ley Orgánica de Movilidad Humana lo define de la siguiente manera. Son los hechos o acontecimientos que obligan a una persona o grupo de personas a abandonar su lugar de residencia como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada o violación de los derechos humanos de conformidad con los instrumentos internacionales. Adicionalmente, en los principios rectores de los desplazamientos internos de 1998, que ofrecen un marco normativo para la protección y asistencia de los desplazados internos, se los define como personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada o de violaciones de los derechos humanos, o de catástrofes de origen natural o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Hoy se registra el mayor movimiento de personas desplazadas y refugiadas de la historia. En el año 2015, el número de migrantes internacionales y refugiados alcanzó la cifra de 244 millones, lo que representa un aumento de 71 millones, es decir, 41% desde el año 2000. La proporción de migrantes internacionales respecto a la población mundial ascendió del 2.8% en el año 2000 al 3.3% en 2015. La mayoría de los migrantes internacionales, 150 millones, son trabajadores migratorios, lo que representa el 72.7% de la población migrante en edad de trabajar, cifrada en 206 millones. Alrededor de la mitad de los migrantes internacionales son mujeres y la tercera parte son jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 34 años. Para el año 2017, había 258 millones de migrantes internacionales, la mayoría
transitando o residiendo en países de ingresos altos. En 2014, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, informó de que había 14.4 millones de refugiados. Hay otros 5.2 millones de refugiados palestinos registrados en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. El 75% de los refugiados proceden de tan solo 11 países y 7 países acogen a más del 50% de su cifra total. La mitad de los refugiados del mundo son niños menores de 18 años de edad y alrededor de la mitad del número son mujeres o niñas. En 2014, la mayoría de los refugiados, el 86% según las estimaciones del ACNUR, residían en países en desarrollo. Por otro lado, muchas otras personas se ven desplazadas dentro de las fronteras nacionales. Según el Centro de Seguimiento de los Desplazados Internos, su número ascendía a casi 40 millones a finales de 2014. Según las previsiones mencionadas en un informe del Secretario General de Naciones Unidas, la población mundial seguirá aumentando en un futuro previsible y alcanzará los 9.700 millones de personas en 2050. Si se mantiene la proporción de migrantes internacionales respecto al total de la población mundial de migrantes habrá llegado a 321 millones en 2050. En relación a los flujos migratorios en Ecuador, desde la segunda mitad del siglo XX, las dinámicas de movilidad humana en Ecuador se aceleraron y complejizaron. En los años 70, hubo una gran salida de personas ecuatorianas hacia Estados Unidos y una acogida por parte de Ecuador a decenas de miles de personas, principalmente de Argentina y Chile, que huían de las dictaduras en el sur de nuestro continente. En los 80 y 90 llegaron numerosos ciudadanos colombianos a Ecuador como consecuencia del conflicto armado en el país vecino. A finales de los 90 y en los primeros años de este siglo se dio una salida masiva de personas ecuatorianas, principalmente hacia España, Italia y Estados Unidos, casi simultáneamente, y como efecto de una economía dolarizada, ciudadanos de Perú empezaron a llegar especialmente al sur del país. En la actualidad, flujos migratorios de ciudadanos de Cuba y Haití, muchos afectados por el terremoto que ocurrió en 2010 en ese país, así como de algunos países de África y más recientemente de personas de Venezuela, han marcado las dinámicas de movilidad humana en el Ecuador. El retorno de migrantes nacionales que salieron a inicios del siglo XXI se suma a estas múltiples dinámicas de movilidad humana. Para conocer más sobre las cifras y los flujos migratorios de Ecuador, así como de otros países, pueden visitar el sitio web cuyo enlace se encuentra al final de este módulo. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, el proceso de movilidad humana es variable y circular. Se pueden identificar una serie de etapas o fases, pero estas no suelen presentarse siempre. Asimismo, las personas que se desplazan pueden decidir movilizarse nuevamente, es decir, iniciar un nuevo proceso o ciclo de movilidad. En el gráfico se identifican sus etapas sin implicar, como se ha comentado, que sean sucesivas o que todas estén presentes en cada experiencia. Se inicia con la necesidad u obligación de salir, que puede surgir de manera espontánea o forzada, por causas variables como las condiciones de vida y violencia en un país. Luego viene la decisión de salida, y que incluye el desarrollo de una serie de actividades preparatorias, como la búsqueda de información, documentación para conseguir ese objetivo, o simplemente una fase preparatoria para la salida.
Como siguiente paso se encuentra la salida y el trayecto o desplazamiento propiamente dicho, que puede ser de un lugar a otro directamente o atravesando varios territorios, es decir, en tránsito. Posteriormente viene la llegada y el asentamiento al lugar de destino. Para finalizar con la etapa de integración o retorno e incluso el inicio de un nuevo proceso de movilidad. En el caso de las personas que se desplazan en busca de protección internacional, como los refugiados, refugiadas, generalmente las decisiones de salida son inmediatas y no se puede identificar periodos de preparación o diseño de la ruta de movilidad. Asimismo, en los casos de víctimas de trata de personas que son raptadas y trasladadas a otros países, no existe una fase donde se evidencie el deseo de movilizarse, se tome la decisión y se inicie la preparación de salida. Por estos motivos, hay que tener en cuenta que este esquema, aunque puede ser útil en términos didácticos, no se verifica tal cual en todos los tipos de movilidad. En esta unidad hemos conocido que la movilidad humana implica una dinámica social, cultural y económica de las personas. La movilidad humana comprende una amplia categorización de situaciones definidas en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Personas ecuatorianas de movilidad humana, personas extranjeras en el Ecuador y personas sujetas a protección internacional. A esta lista de conceptos se debe agregar el desplazamiento interno, que ocurre dentro de las fronteras de un país. En relación a los flujos migratorios a nivel global, hoy se registra un mayor movimiento de personas desplazadas y refugiadas en la historia reciente. El proceso de movilidad humana es variable y circular. Se puede identificar una serie de etapas o fases, pero estas no suelen presentarse siempre.